El recuerdo que se aferraba a Clara Brenner, más persistente que el estruendo de la explosión o el cacofónico caos de la captura, era un sonido, un crujido agudo, definitivo. Era el sonido de su mundo fracturándose, los delicados marcos de alambre de sus gafas rindiéndose bajo el brutal e invisible tacón de una bota en el caótico confín del camión de transporte. Durante los 6 días que siguieron, su existencia se convirtió en una pintura impresionista de miseria. El mundo se desdibujaba en sus bordes, una mancha de acuarela de borrones color caqui que eran guardias, de masas grises que eran edificios, y el goteo constante y frío de un otoño belga que se filtraba en su alma. Tenía 29 años. Era una enfermera titulada, una prisionera de guerra y efectivamente ciega. Su profesión, que dependía de la precisión visual para todo, desde leer una gráfica hasta evaluar una herida, se volvió inútil. Los dolores de cabeza eran un compañero constante y brutal, un dolor agudo y percusivo, taladrando implacablemente detrás de sus ojos, una manifestación física de su desorientación y desesperación. Llevaba los restos esqueléticos de sus gafas, envueltos en un pañuelo de lino como una reliquia de una vida pasada, guardados en lo profundo de su bolsillo. Estaba sentada con otras 11 enfermeras alemanas en lo que una vez fue un aula. Los tenues y espectrales contornos de un alfabeto pintado aún se aferraban a una pared, un testimonio silencioso de la inocencia que este lugar una vez albergó. Ahora era un corral de retención, sus paredes adornadas con las estrellas y franjas de la bandera estadounidense. Las películas de propaganda que las habían obligado a ver en Alemania se reproducían en un siniestro bucle en su mente. Representaciones de soldados estadounidenses monstruosos que bayoneteaban a prisioneros y se deleitaban en la crueldad. Se preparó para lo peor, el interrogatorio, la tortura o algo peor. El miedo era una piedra fría en su estómago. La puerta se abrió y entró un hombre. Para los ojos miopes de Clara, era una mancha de verde oliva, pero sus movimientos eran calmados, deliberados. Cuando se acercó, sus rasgos se cualescieron en un rostro que no era ni cruel ni amable, sino profundamente cansado. Llevaba la insignia de un capitán del cuerpo médico, con el cabello entrecano en las sienes, las arrugas alrededor de sus ojos, cartografiando años de tensión y noches en vela. En una mano sostenía un portapapeles, en la otra una pequeña y discreta caja de madera. Cuando habló, su alemán era formal, ligeramente acentuado, como aprendido de libros de texto. Necesito realizar inspecciones médicas. Procedimiento estándar para todos los prisioneros. Serán llamadas una a la vez. Su nombre, supo más tarde por un papel en su escritorio, era el capitán Raymond Hollis. Cuando fue su turno, entró en la sala de examen improvisada, una antigua oficina con un escritorio reconvertido en mesa de examen. El aire era penetrante por el limpio y antiséptico olor del jabón de carbólico. Él realizó su examen con una eficiencia profesional y distante que ella reconocía de su propia práctica. Le tomó el pulso, le revisó la garganta, enfocó una luz en sus ojos que la hizo estremecer. No hubo rudeza ni desprecio. Era esta misma falta de malicia esperada lo que resultaba más desconcertante. Luego hizo una pausa, su pluma flotando sobre sus papeles. Está entrecerrando los ojos. Se me rompieron las gafas. Durante el transporte, admitió ella, con una voz más tensa de lo que pretendía. ¿Las tiene? Vacilante, sacó el pañuelo de su bolsillo y lo desdobló, revelando la retorcida ruina de alambre y vidrio. Él se las tomó. Sus manos, limpias, firmes, capaces, dando vuelta a los marcos rotos con la concentración de un cirujano evaluando una herida crítica. Puedo arreglarlas, declaró, con un tono práctico. Clara lo miró, desconcertada. ¿Por qué? Él alzó la vista, y aunque su expresión era difícil de descifrar, ella percibió un cambio sutil en su voz, una nota de simple e innegable verdad. Porque las va a necesitar.
No era una oferta ni una pregunta, era una declaración de hecho, una suposición de un futuro en el que ella necesitaría ver con claridad. Envolvió los fragmentos en un paño limpio, los dejó a un lado y la despidió. Y el acto fue tan simple, tan desprovisto de ceremonia, que se sintió más monumental que cualquier gesto grandioso. 2 días pasaron en un borrón de rutina y punzantes dolores de cabeza. El campamento era un mundo de horarios rígidos, formaciones matutinas, una sopa de patatas aguada al mediodía, una ración de pan por la noche. Los guardias estadounidenses eran en su mayoría distantes, y la alambrada parecía casi superficial. La violencia explícita prometida por la propaganda del Reich no se materializó. Solo existía el peso opresivo de la espera. Sus compañeras, especialmente una mujer severa llamada Bettina, la miraban con recelo después de su visita al médico. La amabilidad del enemigo no solo era inesperada, era ideológicamente peligrosa. En la mañana del tercer día, un guardia la llamó. El capitán Hollis la esperaba en la misma habitación pequeña. Sin decir una palabra, le entregó el fardo del pañuelo. Ella lo desdobló con dedos temblorosos. Ahí estaban. Los marcos habían sido meticulosamente enderezados. La patilla doblada coaxada de vuelta a una semejanza de su forma original. La lente agrietada había sido reemplazada por una nueva, no una coincidencia perfecta, pero útil. Pequeños y brillantes puntos de soldadura brillaban en los puntos de reparación como minúsculas constelaciones. «Pruébeselas», dijo. Ella lo hizo. El mundo cobró un enfoque impresionante y doloroso. Podía ver la veta del escritorio de madera, los serifes específicos en las letras mecanografiadas, los hilos individuales en la tela de su uniforme, el tono exacto de gris en sus ojos y las profundas y cansadas líneas que los enmarcaban. Este era el rostro del enemigo, un rostro grabado con agotamiento y una tranquila determinación. Era el rostro de un sanador, no de un monstruo. ¿Mejor?, preguntó. Un gracias se atascó en su garganta, atrapado por una vida de condicionamiento. La gratitud se sentía como una rendición, una traición a todo lo que le habían dicho. Aceptar esta amabilidad era reconocer que los cimientos de su realidad podrían estar construidos sobre mentiras. Así que simplemente asintió, con un movimiento rígido y espasmódico. «Está autorizada para la asignación de trabajo», dijo, volviendo a sus papeles. «Preséntese en el hospital del campamento mañana a las 0600. Trabajo, enfermería, el núcleo de su identidad, devuelto a ella». «No lo entiendo», susurró. «¿Por qué hace esto?» Él miró hacia arriba. «Porque usted es una enfermera. Necesitamos enfermeras. La Convención de Ginebra estipula que el personal médico debe ser tratado como no combatiente». Hizo una pausa, su mirada sosteniéndola a ella, y añadió la razón más simple y profunda de todas. «Y porque usted necesita ver». Al caminar de regreso a los barracones, el mundo estaba redefinido, sus bordes nítidos y claros. Podía ver el óxido en la alambrada, el rostro juvenil y aburrido del guardia en la puerta, y la línea dura y crítica de la boca de Bettina, mientras la observaba desde la entrada. Los dedos de Clara se deslizaron hacia los marcos en su nariz, sintiendo la ligera y imperfecta alineación y las pequeñas crestas de la soldadura. Un oficial enemigo había empleado su propio tiempo, después de sus deberes, reparando las gafas de una prisionera alemana. No había exigido gratitud ni lealtad. Simplemente había visto una herramienta rota esencial para una profesional y la había arreglado. Esta decencia práctica y silenciosa era mucho más devastadora que cualquier crueldad que hubiera podido imaginar. La obligaba a cuestionar la propia naturaleza de las líneas trazadas entre ellos. El hospital del campamento era un gimnasio convertido, lleno de los gemidos y olores de hombres heridos, estadounidenses, británicos y un puñado de soldados alemanes separados por una cortina. Su primer paciente,
Era un joven estadounidense, el soldado Miller de Kansas. Su hombro era un desastre de heridas de metralla. Mientras desenrollaba con cuidado la gasa vieja y pegada, cada tirón haciéndolo estremecerse, trabajó en silencio. Alcanzó el yodo, el familiar y acre olor, un fantasma de 1000 procedimientos pasados. Era el mismo olor, los mismos pasos, el mismo objetivo: sanar. Cuando el capitán Hollis apareció a su lado, observando su trabajo, dio un único y aprobatorio asentimiento. Bien. Los días se plegaron en una rutina que era a la vez un consuelo y un tormento. Encontró solaz en los ritmos familiares de la enfermería, las rondas matutinas, los vendajes de heridas, el registro en las gráficas. Sin embargo, este solaz se encontraba al servicio del enemigo, y ese conocimiento era una fiebre constante y leve de culpa. Trabajaba junto a las otras enfermeras alemanas, y en tonos susurrados en el armario de suministros cuchicheaban sobre la extraña equidad del capitán Hollis. Él había defendido su estatus de personal protegido frente a guardias que guardaban rencor. Él sigue las reglas, insistía Clara, tratando de racionalizar su comportamiento. Pero sabía que era más que eso. El verdadero punto de inflexión llegó con el piloto británico, un hombre con quemaduras severas que requería vendajes de injertos delicados. Mientras ella y Hollis trabajaban en la sala de aislamiento, el aire espeso con el olor a carne quemada y antiséptico notó un ligero temblor en sus manos firmes. Mi hermano era piloto, dijo, su voz baja y cuidadosamente controlada. Artillero de un B-17, derribado sobre Hamburgo en julio del 43. Las palabras golpearon a Clara con la fuerza de un golpe físico. Hamburgo, julio de 1943. Operación Gomorra. Las tormentas de fuego. Ella ya había estado allí, arrastrada a las secuelas infernales, atendiendo a civiles, mujeres y niños, cuyos cuerpos estaban carbonizados y destrozados. Los recuerdos la inundaron, los gritos, el olor a muerte, el horror abrumador e inútil de todo. Yo estuve allí, se oyó decir, la confesión arrancada de ella. Después de los bombardeos, en los hospitales. Él lo sabía, podía verlo en su rostro. Él conocía su historial de asignaciones. Murió en el accidente, continuó Hollis. Las palabras, una recitación practicada y dolorosa. Probablemente no sufrió mucho, pero Clara supo, con una certeza escalofriante, que innumerables otros en Hamburgo habían sufrido durante mucho, mucho tiempo. Los fantasmas de esa ciudad parecían apiñarse en la pequeña habitación. Lo siento, susurró, sintiendo la disculpa a la vez inadecuada, innecesaria. Él la miró, su mirada clara y directa, el dolor compartido, un puente entre ellos. No puedo dejar que este hombre sufra por eso. Hizo una pausa. Luego añadió, tampoco usted. Él tenía razón. En ese momento, las últimas de las divisiones artificiales se desmoronaron. No eran una enfermera alemana y un médico estadounidense. Eran dos sanadores en una habitación, con un paciente que sentía dolor. La guerra, la propaganda, las nacionalidades. Todo se desvaneció, dejando solo la verdad fundamental de su vocación compartida. Semanas después, la elección se hizo formal. Un formulario de repatriación estaba sobre el escritorio de Hollis. La cláusula clave era: afirmo que cooperé voluntariamente con el personal médico aliado. La palabra voluntariamente parecía palpitar en la página. Firmarlo significaba una liberación anticipada, una oportunidad de ir a casa. Rechazarlo significaba quedarse en el campamento por un futuro indeterminado, potencialmente largo. Hollis le había dado el formulario con su característica falta de presión. Arreglé sus gafas porque pensé que las necesitaría, había dicho. Todavía lo creo. Ella pensó en su juramento como enfermera. Servir a los heridos. Pensó en Alemania, destrozada y quebrada, una nación que necesitaría desesperadamente a sus sanadores. Pensó en Bettina.
que llamaba a la cooperación traición, y pensó en el capitán Hollis, que había perdido a un hermano en una tormenta de fuego que ella había presenciado, y que sin embargo había elegido arreglar las gafas de una enfermera alemana porque era lo correcto. Su amabilidad no había sido un arma, sino una llave, abriendo una puerta a una comprensión más compleja y más humana del mundo. Al final, su elección no fue sobre traición o lealtad a una bandera. Fue sobre lealtad a sí misma, a su profesión, a la creencia de que sanar era un lenguaje universal que trascendía la locura temporal de la guerra. Cogió la pluma. Su mano estaba firme. Firmó su nombre, Clara Brenner. Colocó el formulario en la cesta de alambre, una acción simple que sintió como la más significativa de su vida. En la mañana de la partida, el camión de la Cruz Roja estaba al ralentí en el aire helado. Clara estaba en la fila, sus gafas, reparadas en la nariz, sus pocas pertenencias en una bolsa. Vio a Bettina delante de ella, su postura rígida de desafío. Sin embargo, cuando pronunciaron su nombre, Bettina también entregó su formulario firmado y subió al camión. La purista ideológica también había elegido la supervivencia, una admisión silenciosa que complicaba el juicio de Clara. Mientras el camión arrancaba, llevándolas lejos del campamento, Clara miró hacia atrás. Allí, junto a la puerta, estaba el capitán Hollis. No agitó la mano ni sonrió. Simplemente estaba de pie, una figura solitaria observándolas marchar, con las manos en los bolsillos. Era un punto fijo en su pasado que se alejaba. Un hombre que con manos tranquilas y expertas había reparado algo más que un par de gafas. Él había ayudado a reparar su fracturada comprensión de la humanidad. Décadas después, sentada en una cafetería cálida con Sophie, una de las otras enfermeras del campamento, el recuerdo permanecía tan nítido como el día que sucedió. Ahora eran mujeres mayores, sus cuerpos frágiles, sus vidas en gran parte detrás de ellas. Sophie mencionó que había intentado escribirle a Hollis después de la guerra, pero nunca había recibido respuesta. Clara metió la mano en su bolso y desdobló cuidadosamente sus gafas. Las mismas. Los marcos eran anticuados, los lentes reemplazados muchas veces, pero el alambre, con sus pequeñas marcas de soldadura, era original. Son las mismas, susurró Sophie, asombrada. ¿Por qué las ha guardado todos estos años? Clara se las puso, y el mundo, como siempre, cobró un enfoque perfecto. Durante años pensé que firmar ese papel fue un error, una traición, dijo Clara. Pero yo era enfermera, él era médico. Los dos elegimos ver eso primero. Pasó el dedo por la patilla doblada. Fue amable cuando no tenía por qué serlo. Eso importa. Siempre ha importado. Las gafas eran un artefacto tangible de una verdad profunda que había aprendido en ese campamento belga, que incluso en el corazón de la oscuridad, un solo acto de amabilidad práctica y no forzada podía ser un acto radical de desafío. Podía restaurar no solo la vista, sino la fe. Podía desafiar las mismas definiciones de enemigo y amigo, y recordarle a una persona que antes de ser soldado, prisionero o patriota, es, primero y simplemente, humana. Y durante 60 años, cada vez que se ponía esas gafas y oía el suave clic de los marcos reparados, recordaba al enemigo que no era un enemigo, y a la elección que fue, al final, ninguna elección en absoluto, sino simplemente el acto de permanecer humana. El tintineo de la taza de café en su platillo fue el único sonido durante un largo momento. Los ojos de Sophie, aún agudos detrás de sus propias lentes modernas, estaban fijos en el rostro de Clara, viendo no a la mujer anciana, sino a la joven enfermera de los barracones. ¿Y después? Preguntó Sophie finalmente, con voz queda. ¿Cuándo regresó? ¿Cómo fue? Clara se recostó, la madera gastada de la silla presionando su columna. La cafetería a su alrededor pareció disolverse, reemplazada por el fantasma de una nación destrozada. El camión llegó a Suiza, comenzó Clara, su mirada volviéndose hacia su interior. La limpieza fue el primer shock,
El orden prístino y neutral de todo se sentía como un insulto después del barro, y el caos moral del campamento y el frente. Nos procesaron, nos desinfectaron, nos dieron ropa nueva y sencilla, nuestros uniformes fueron tomados y quemados. Miré el humo elevarse, y no sentí nada, ni orgullo ni pérdida, solo un vacío hueco. Bebió un sorbo lento de agua. Entrar en Alemania fue difícil. Las fronteras eran fluidas, controladas por diferentes sectores aliados. Mostré mis papeles, mi documento de repatriación. Algunos guardias estadounidenses lo miraron y me dejaron pasar. Un oficial británico lo escudriñó. Luego a mí, sus ojos llenos de una fría sospecha que Hollis nunca había mostrado. ¿Una colaboradora? Parecía estar pensando. Lo miré fijamente, demasiado cansada para importarme. Fui a Colonia, a nuestro antiguo apartamento. No estaba. La voz de Clara era plana, práctica. Solo una montaña de escombros, ladrillos y madera astillada y el fantasma de una escalera que no llevaba a ninguna parte. Una vecina, la señora Hecht, su rostro gris por el polvo y el dolor, me reconoció. Me dijo que mi madre había muerto en el bombardeo del 42. Estaba en el sótano, dijo. Fue rápido. No sé si mentía para ser amable. Le di las gracias. ¿Qué más se podía hacer? Entonces estaba sola, murmuró Sophie, sus propios recuerdos de un hogar destrozado reflejados en sus ojos. Estaba sola, confirmó Clara. Y Alemania era una nación de los solos. Éramos fantasmas caminando por un paisaje de nuestra propia creación. El hambre era peor que en el campamento. Al menos allí, la sopa de patatas era regular. Aquí no había nada. La moneda no valía nada. El mercado negro era la única economía real. Vi a un hombre cambiar una reliquia familiar, un reloj de bolsillo de plata, por una sola barra de pan. Pero trabajó. Usted enfermeró. Lo hice. Encontré un hospital improvisado en lo que quedaba de una escuela, muy parecido a aquel en el que estuvimos retenidas. No había banderas en las paredes, solo desesperación. El médico jefe era un hombre amargado que había perdido 3 hijos en el frente oriental. Vio mis papeles, vio el registro de mi trabajo en el campamento estadounidense. Me llamó puta de los vencedores en voz baja el primer día. Lo oí. No reaccioné. Solo cogí un vendaje y empecé a trabajar. Las manos de Clara, ahora nudosas por la artritis, descansaban sobre la mesa. Recordaba la textura de esos vendajes, ásperos y a menudo reutilizados. Los pacientes eran todos, hombres mayores con neumonía por vivir en sótanos húmedos, mujeres con infecciones por heridas sin tratar, niños con los vientres hinchados por el hambre, y exsoldados, por supuesto, chicos con miembros faltantes y ojos vacíos. Todos eran solo gente rota. La ideología que los había roto se había ido, dejando solo los escombros físicos y psicológicos. ¿Usted alguna vez? Sophie vaciló. ¿Le contó a alguien? ¿Sobre él? ¿Sobre Hollis? Clara guardó silencio por un largo rato, observando la luz de la ventana jugar en la superficie de su vaso de agua. Una vez, dijo suavemente. Fue unos años después de la guerra. Entonces trabajaba en un turno de noche, sola en una sala con un hombre joven, un ex miembro de una tripulación de Panzer, que se estaba muriendo de heridas pulmonares infectadas. Estaba delirante, ardiendo de fiebre. En un momento de lucidez, me agarró la muñeca. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Me miró, sus ojos muy abiertos por el miedo, y preguntó: «¿Hermana? ¿Valió la pena? ¿Morimos por algo?» Respiró temblorosamente. No supe qué decir. La línea del partido estaba muerta. Mis propias creencias eran cenizas. Y en ese momento solo pude pensar en esa sala de examen, el olor a jabón de carbólico y el tranquilo médico estadounidense que no había pedido agradecimientos. Me incliné cerca del muchacho y le dije: «Conocí a un enemigo que no era un enemigo. Me arregló las gafas para que pudiera ver y ayudar a los heridos. Eso es lo único que sé con certeza. No sé si me entendió. Murió 1 hora después».
Nunca volvía para hablar de ello. Usted construyó una vida, dijo Sophie. Una declaración de hecho y admiración. Construí una vida, repitió Clara. Conocí a Karl, un maestro de escuela que había perdido su fe en las grandes narrativas y la encontró enseñando a los niños a leer. Nos casamos. Tuvimos 2 hijos. Nunca hablamos de la guerra si podíamos evitarlo. Nos centramos en las pequeñas cosas. Plantar un jardín, arreglar un techo, ayudar a un vecino. Fue una vida de reparación silenciosa, muy parecida a la reparación de estas gafas. Golpeó suavemente los marcos sobre la mesa. Nunca fue perfecta, se sentaba un poco torcida, pero se mantenía, funcionaba. ¿Y la culpa? La pregunta de Sophie era directa, la pregunta que todas se habían hecho durante medio siglo. ¿La culpa de haber sobrevivido? ¿De haber aceptado ayuda del otro lado? Clara se puso las gafas de nuevo, su mundo, una vez más, volviéndose nítido. La culpa se desvaneció, dijo, su voz firme ahora. Fue reemplazada por una comprensión. Bettina se equivocaba. No fue traición aceptar la amabilidad. Era una traición a nuestra propia humanidad rechazarla. Hollis no solo me devolvió la vista, me entregó una elección. Continuar viendo el mundo en los simples y brutales tonos de enemigo y aliado, o verlo en el complejo, difícil, pero verdadero espectro de los seres humanos. Elegí lo segundo, y he intentado verlo así todos los días desde entonces. Miró por la ventana a la bulliciosa y pacífica calle. Una madre joven reía mientras perseguía a su pequeño. Un autobús pasó traqueteando. Era ordinario, era milagroso. Ese es su verdadero legado, dijo Clara, casi para sí misma. No en ningún registro oficial, no en una medalla o una citación, sino en esto. Hizo un gesto a su alrededor, al hecho simple y profundo de una vida normal vivida después de la tormenta. En el hecho de que una enfermera alemana, a quien fácilmente podría haber despreciado, volvió a casa y ayudó a reparar su país destrozado, un paciente, un vendaje, un acto de decencia silenciosa a la vez. Restauró una herramienta, y esa herramienta fue usada no para la guerra, sino para la paz. Esa es la victoria final y silenciosa. Sophie alcanzó la mesa y cubrió la mano de Clara con la suya. Se sentaron así durante un largo rato, 2 mujeres ancianas, 2 antiguas enemigas, 2 sanadoras, unidas por el recuerdo de una amabilidad inesperada que había ondulado a través de las décadas. Una sola y clara nota de gracia en una cacofonía de violencia. La guerra había terminado, pero la historia, parecía, nunca lo había hecho realmente. Vivía en cada elección de ver con claridad y en cada acto de reparación.